Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta y en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes mi invitado especial, el licenciado Frank Aristi. Ustedes saben que recientemente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, a través de la resolución número 572-07, aprobó que más de 20.000 servidores públicos puedan optar por un retorno voluntario al sistema de reparto. Dichos trabajadores fueron afiliados en el 2003 en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia que establece la ley número 8701. Por eso hemos invitado hoy a mi amigo, a Frank Aristi, especialista en seguridad social y que tiene mucho tiempo realmente trabajando este tema. Fue consultor jurídico también de la CISARRIL por muchos años y con él vamos a aclarar un poco, ¿verdad?, esta resolución. ¿Cómo estás, Frank? Qué bueno que estás con nosotros en esta consulta médica. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. Para mí es un honor compartir. Qué bueno. Contigo. Tú sabes que a mí me gustaría, porque ¿qué pasa? Que hay muchos términos, mucha terminología técnica en materia de seguridad social, con todas estas resoluciones y con la diferencia que existe antes y durante y después de la puesta en vigencia de la ley del 8701 en el año 2003, ¿verdad? Tú me corriges, tú eres el experto. Pero a mí me gustaría como tener para el público de a pie, el público común, el trabajador cotidiano, ¿verdad?, de nuestro país, que pueda entender de manera llana algunos conceptos y sobre todo en este aspecto del traspaso específicamente de los empleados públicos, ¿verdad?, al sistema de reparto. ¿Cómo tú me podrías definir estos sistemas por los cuales está compuesto la seguridad social, sobre todo en el tema de pensiones, ¿no? Correcto. Mira, en el mundo hay dos sistemas de pensiones principales, que es el sistema de pensiones de reparto y el sistema de pensiones de capitalización individual. ¿Qué resulta? Cuando fue promulgada la ley 8701, el 9 de mayo del año 2001, nuestro país tenía dos sistemas de pensiones de reparto, que era el sistema de pensiones de reparto de la ley 1896 sobre seguros sociales, que protegía a los empleados privados, pero no todos los empleados privados, nada más los empleados privados que devengaban bajo salario inclusive. Por eso era una ley excluyente. Y también nosotros teníamos un sistema de pensiones de reparto para los empleados públicos. En virtud, que fue creado en virtud de la ley 379 sobre pensiones y jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos del año 1981. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de pensiones de reparto y un sistema de pensiones de capitalización individual como el que tenemos? En el sistema de pensiones de reparto hay un solo fondo de pensiones, hay una sola cuenta, donde se depositan los fondos de pensiones de todos los trabajadores. ¿Públicos y privados? Públicos y privados. Y de ahí es que se saca el dinero para pagarle la pensión a los trabajadores. En el sistema de pensiones de reparto, el monto de la pensión de los trabajadores no depende de lo que haya ahorrado el trabajador, no depende de los aportes del trabajador en el sistema de pensiones de reparto. En el sistema de pensiones de capitalización individual, los trabajadores tienen una cuenta de ahorro individual, donde se deposita todos los meses sus fondos de pensiones. Ahí es que intervienen las administradoras de riesgos de fondos de pensiones, las AFP, que son las que administran los fondos de pensiones de los trabajadores. Como te dije, cada trabajador tiene una cuenta de ahorro donde se depositan todos los meses sus fondos de pensiones. Ahora, la pensión de ese trabajador
va a depender de los ahorros que haya acumulado al momento de su retiro y de su esperanza de vida. En los sistemas de pensiones de capitalización individual, como el que tenemos, las pensiones se calculan mediante fórmulas actuariales, porque se toma en cuenta la esperanza de vida del trabajador. Es decir, se toma en cuenta el fondo de pensiones y se prorratea en lo que le queda de vida al trabajador. En el sistema de pensiones de reparto no es así. Las pensiones están definidas, no dependen de la esperanza de vida del trabajador. Para calcular la pensión no se toma en cuenta la esperanza de vida del trabajador, ni se toma en cuenta los aportes que haya hecho el trabajador al fondo de pensiones. La ley 379, por ejemplo, del año 1981, sobre pensiones y jubilaciones, establece que si un trabajador tiene de 20 a 25 años de servicio y 60 años de edad, tiene derecho a la pensión. Tiene derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. ¿Eso dentro de cuál sistema es? De pensiones de reparto de la ley 379 del año 1981. Que esa es la que rige los empleados públicos. Los empleados públicos. Exacto, desde un principio. Pero hay muchos empleados privados que están en Hacienda. Ya. ¿Por qué? Porque luego que inició este sistema de pensiones de capitalización individual, habían empleados públicos que perdieron su empleo y pasaron al sector privado. Pero ese empleado no pasó a un FP, por ejemplo. Ese empleado se queda en Hacienda, si estaba en el sistema de reparto. Ahora, ¿cuál es el origen del problema? Que dio como resultado la resolución 572-07. ¿Qué resulta? La ley... Que vamos a aclarar, esa es la que está permitiendo ahora que los empleados públicos que estén cotizando en una ARS, por ejemplo, en una AFP, en una AFP, puedan pasar al sistema de reparto. Retornar al sistema de reparto. ¿Y eso qué beneficio? ¿Cuál es el beneficio? O termíname la parte de cuál es el origen del problema. La ley estableció en el artículo 39 que los empleados que estaban en los sistemas de repartos tenían la opción de quedarse en el sistema de reparto o de pasar al sistema de pensiones de capitalización individual. Es decir, elegir una FP. Y muchos no lo hicieron. Eso fue en junio del 2003. ¿Qué resulta? En junio del 2003 fue que inició la primera cotización para este nuevo sistema de pensiones de capitalización individual, es decir, para las AFP. ¿Qué resulta? En junio del 2003, si ustedes se acordarán, había muchos promotores en la calle recogiendo firmas para afiliarse a una AFP. Que hubo muchas personas que la afiliaron sin que a la primera AFP que tenían registrada ahí, porque tampoco consintieron. Exactamente. No consintieron de que lo afiliaran a una AFP en específico. Exactamente, Patricio. Sino que las empresas decidieron ellos a dónde afiliarlo, ¿no? Sí, no, hay muchos, como tú comentas, que fueron afiliados de manera automática. Hay otros que alegan no haber firmado ningún formulario para afiliarse a una AFP, sin embargo falsificaron la firma de muchos afiliados, de muchos empleados, para afiliarlo a una AFP. Pero eso es grave. Y hay otro, Patricio, que eligieron una AFP por desconocimiento, porque en realidad no sabían de pensiones, no sabían qué era lo que le convenía. Por ejemplo, Patricio, yo tuve el caso de un afiliado, que él tenía 19 años como empleado público en junio del 2003. ¿Qué resulta? En junio del 2003, Patricio, él pasó a una AFP. Ya tenía 19 años en junio del 2003 como empleado público. En junio del 2003 pasa a una AFP. En el año 2021 lo cancelaron como empleado de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo cancelaron. ¿Qué resulta, Patricio? Cuando él lo cancelaron ahora en el 2021, él fue a Hacienda a solicitar su pensión y le dijeron que no tenía derecho a la pensión porque nada más tuvo 19 años cotizando para el sistema de reparto. ¿Pero qué resulta? Él cotizó 19 años para el sistema de reparto al mes de junio del 2003. Pero después de junio del 2003 para acá, cotizó
nada más y nada menos que 18 años para el sistema de pensiones de capitalización individual. Ya. Es decir, él cotizó 19 años para el sistema de reparto y 18 años para Hay una mucha FP. gente, hay mucha gente que está en esa situación actualmente. Exacto. Entonces, esas personas que han trabajado en el sector público durante tanto tiempo y también han trabajado en el sector privado. Entonces, ¿cuál es la A eso voy. Mira, ese empleado, cuando fue a solicitar su pensión, le dijeron que no tenía derecho a la pensión en Hacienda, porque nada más había cotizado 19 años. Y para tener derecho a la pensión son 20 años de cotización, que exige la ley 379. Ajá. ¿Qué resulta? Cuando él fue a su AFP, que tenía ya 18 años también cotizando para su AFP, sí, ya él tenía 37 años cotizando. Sí. 19 años para Hacienda, para el sistema de reparto de Hacienda, de la Dirección General como de empleado Jubilación. Público. Sí, como empleado público. No, y como empleado público también cotizó 18 años para una FP. Okay. Porque no importa que tú seas empleado público, tú puedes estar en una FP si tú eres empleado público. Ya, claro. Exacto. Sí, depende del sistema al que tú te acojas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, él tenía 18 años en una FP también. Y tuvo 19 años cotizando para Hacienda. Cuando él fue a Hacienda no tenía derecho a la pensión, porque no había cumplido 20 años cotizando para Hacienda. Pero cuando va a su AFP, la AFP tenía más de 4 millones de pesos, si más bien no me acuerdo. No, más de 1 millón de pesos tenía, más de 1 millón de pesos ahorrado. Y la AFP le ofreció una pensión de 11.900 pesos. Pero él tenía un salario en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 100.000 pesos mensuales. Entonces no es justo que usted, que viene cotizando con un salario de 100.000 pesos mensuales, a usted le ofrezcan una pensión de 11.900 pesos mensuales. ¿Y lo que había cotizado entonces a través de Hacienda? Esa es la importancia de la resolución 572-07. Okay. Mira, hasta el 6 de julio, que se aprobó la resolución 572-07, solamente el Consejo había aprobado que podían regresar al sistema de reparto aquellos empleados que tuvieran 45 años cumplidos. Luego el Consejo lo bajó a 44 años recientemente. Nada más podían solicitar su reverso. Ellos le llaman de ingreso tardío. Por eso aprobaron que los empleados que tuvieran 45 años, luego lo bajaron a 44, podían solicitar su retorno al sistema de reparto, su traspaso al sistema de reparto de nuevo. Pero ahora, con la resolución 572-07, el Consejo aprobó que todos los empleados que estaban en el sistema de reparto y pasaron a un FP pueden solicitar su retorno al sistema de reparto, sin importar la edad que tuvieran cuando empezaron a cotizar para un nuevo sistema. Ni el tiempo que tengan cotizando. Exactamente. Okay. Solamente basta que el empleado cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión en el sistema de reparto. ¿Qué le ayuda? Que son 20 años de servicio y 60 años de edad. ¿Qué le ayuda? ¿Cuáles son los beneficios si una persona entonces en esta situación decide hacer el traspaso? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿En qué le ayuda esto? Correcto, mira, si ellos fueran a solicitar su pensión en su AFP, la pensión que le van a dar es de no más de 11.900 pesos. No importa el salario que haya tenido. Bueno, depende de los ahorros que haya acumulado en su cuenta de capitalización individual. Porque, por ejemplo, yo conocí, ese afiliado ganaba 100.000 pesos mensuales y cuando él fue a su AFP, lo que le prometieron fue una pensión de 11.900 pesos. Yeah. ¿Qué resulta? Ese empleado, Patricio, ahora con esa resolución va a solicitar su retorno al sistema de reparto y a él le van a dar una pensión de 80.000 pesos. ¿Por qué? Porque él tenía le van a sumar los 19 años que todos los años que ha estado cotizado. Trabajando. No importa en qué sistema lo trabajó. Exactamente, no importa en cuál de los dos sistemas. ¿Y qué pasa con los aportes entonces que ese trabajador ha tenido en su AFP? Por la resolución establece que tienen que ser transferidos a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda. Porque déjame decirte, Patricio, la gente que lo quiere todo,
hay muchos que quieren retirar los fondos de pensiones, su AFP, y que también Hacienda le dé la pensión. No. Si usted retira los fondos de pensiones, ya usted no va a tener derecho a solicitar una pensión a Hacienda. Ya usted no va a tener derecho a retornar al sistema de reparto. Retorna al sistema de reparto el afiliado, pero también los fondos de pensiones. Ya, pero tiene que estar vigente, tiene que estar laborando esa persona. No, no tiene que estar laborando. No tiene que estar laborando. Basta que cumpla con los requisitos para tener derecho a la pensión en el sistema de reparto, que son 20 años de servicio, de cotización y 60 años de edad. Porque es bueno aclarar eso, Patricio. Un empleado que no haya, que está en un FP y que estaba en el sistema de reparto, él no puede solicitar, él no puede ir a la DIDA a solicitar su retorno al sistema de reparto si no ha cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión. Tiene que tener en este momento, por ejemplo, por lo menos más de 20 años de servicio y 60 años de edad. Que son los requisitos que establece la ley 379 del año 1981 para tener derecho a la pensión en el sistema de reparto. Entonces, ese afiliado, cliente mío del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo pensionaron con un salario, cuando lo pensionaron devengaba un salario de 100,000 pesos, él va a recibir una pensión, lo más probable, de 80,000 pesos mensuales. Porque, si durante los últimos 3 años conservó ese salario, porque la ley establece es el 80% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. El 80% del promedio de los salarios de los últimos 3 años, si tenía más de 30 años de servicio. Ahora, si tenía de 25 a 30 años de servicio, es un 70%. Y de 20 a 25 años de servicio, un 60%. Así que la pensión puede ser, Patricio, está establecida una escala. Exactamente, hay una escala. Pudiera ser un 60%, un 70% o un 80%. ¿Qué debe hacer una persona que opte por solicitar la transferencia, verdad? Sí, el retorno al sistema de reparto. Debe dirigirse a la DIDA. La DIDA, las solicitudes las va a recibir la DIDA, en virtud de la misma resolución 572-07. Claro, debe de observar que tenga 20 años de servicio y 60 años de edad, porque no vale la pena que vaya a la DIDA si ya no tiene 20 años de servicio y 60 de edad. Porque no van a ordenar el retorno de ningún empleado público que aún no haya cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión. Los 60 años de edad es la fecha o la edad requerida para las pensiones, o son 65, son 60 años. En el sistema de reparto. 60 años. A partir de los 60, tú la puedes solicitar a los 60, a los 61, a los 62, a los 70. No es obligatorio solicitar tu pensión al cumplir los 60 años. Ahora, a partir de los 60 años ya usted tiene derecho a la pensión, a solicitar su pensión. Y hay que otorgársela. Inclusive, la ley 4108 sobre función pública establece que no se puede cancelar a un empleado público si ya ha cumplido con los requisitos para tener derecho a la pensión. Mira, Fran, yo no quisiera terminar esta entrevista ante también una nueva disposición, ¿verdad? Otra resolución, la 573-01, que fue emitida también por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Eso fue en julio pasado. A través de la cual se aumentó el per cápita para las atenciones médicas por accidente de tránsito. Correcto. Yo tenía entendido que a través del Idopril, por ejemplo, se cubrían los accidentes de tránsito. ¿Cómo funciona dentro del sistema de seguridad social el tema de los accidentes de tránsito? Yo pensé que sí estaba cubierto, porque incluso una persona que se accidenta o tiene un accidente y va a un centro hospitalario, su seguro le cubre. Te explico. Mira, si el trabajador está prestando servicio para su empleador y tiene un accidente de tránsito, quien debe de cubrir, pagar los servicios de salud, la pensión, vamos a suponer, si ese accidente de tránsito
le provoca una discapacidad permanente a ese trabajador, que tiene que pagarle la pensión, es el Idopril. Pero eso es cuando se trata de un accidente de tránsito calificado como un accidente de trabajo. ¿Entiendes? Si el trabajador tiene un accidente de tránsito, mientras presta servicio para su empleador, eso se considera un accidente de trabajo. Y quien tiene que darle la cobertura de todos los servicios es el Idopril, como tú señalas, Patricio. Pero si el trabajador, si una persona tiene un accidente de tránsito común, que no tiene que ver con su que no tiene que ver con el trabajo, uh-huh, entonces la ley 8701 establece que no se le ha dado cumplimiento, en el artículo 119, la ley 8701 establece que el seguro familiar de salud no cubre los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. ¿Qué resulta? Ese artículo establece que los tratamientos derivados de accidentes de tránsito serán financiados mediante una prima al seguro obligatorio de vehículo de motor. A eso no se le ha dado cumplimiento. Es un fondo diferente, entonces. Exacto, es un fondo diferente. Pero no se le ha dado cumplimiento. No existe, o sea, no se está cobrando. Sí, se está cobrando. Oye, lamentablemente, en el año 2010, el Consejo dispuso por resolución que las atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito sean financiadas mediante un per cápita con cargo al fondo del Seguro Familiar de Salud. Eso viola la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice en el artículo 119 que el Seguro Familiar de Salud no cubre los tratamientos derivados de accidentes de tránsito. Entonces, desde el año 2011, desde enero del 2011, Patricio, se le estaba pagando a las ARS 22 pesos con 31 centavos por afiliado. 22 con 31 mensual para cubrir las atenciones médicas derivadas de accidentes de tránsito. Mediante esta nueva resolución que fue emitida en julio, ahora, la semana pasada, sí, se aumentó el per cápita de 22 pesos con 31 centavos a 32 pesos con 24 centavos. Sí, ahora, a partir de agosto, a las ARS le van a pagar, en vez de 22 pesos con 31 centavos, le van a pagar 32 pesos con 24 centavos por afiliado mensualmente. Y eso para uso de las coberturas por accidente de tránsito. De los servicios de salud por accidente de tránsito. Ya. Exactamente. Eso es, porque no forman parte, es bueno aclarar, que no forman parte del plan básico de salud. Eso es lo que le llaman el FONAMAT. El FONAMAT, exactamente. Que es Fondo Nacional de Atención Médica por Accidente de Tránsito. Bueno, Fran, el tiempo se nos ha agotado. Definitivamente tenemos que establecer, y yo de manera formal quiero dejar establecido en el programa, por lo menos cada 15 días, cada 20 días, en un programa o 2 programas del mes, vamos a dedicarlo a responder las inquietudes que tienen ustedes, nuestros amigos y amigas, de la consulta médica a través de nuestros correos, a través de nuestras líneas de teléfono. Pueden también ustedes expresarnos sus inquietudes en materia de pensiones, de seguridad social, en sentido general, tanto con Fran y con otros también expertos, ¿verdad?, en seguridad social que tenemos en nuestro programa, que son ya prácticamente parte de nuestro staff. Vamos a darle respuesta a todas estas inquietudes. Fran, caramba, lamento el tiempo, vamos a continuar todos estos temas. También ustedes, amigos y amigos, gracias por estar con nosotros en este programa, Fran. Siempre para servirte. Qué bien, gracias también a todos ustedes, amables amigos y amigas. Vamos a despedirnos esta vez, pero vamos a retornar la próxima semana, el próximo sábado a las 6 de la tarde, por esta BTV Canal 32. Yo soy Patricio Peralta, será pues hasta otra consulta médica. Bye bye. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros en esta, su consulta médica.